Esto pasó hace unos 6 meses. Me mudé a un antiguo edificio de departamentos en el centro de la ciudad. Desde el principio, sentí que algo no estaba bien. Los pasillos eran estrechos y oscuros, y el papel tapiz estaba desgastado. A pesar de lo inquietante, pensé que mudarme podría ser un buen cambio. Especialmente en el amor, esperaba encontrar algo más. Una noche, después de una cita con un hombre que conocí en una app, volví a casa. Él era raro y un poco intenso. No sabía qué pensar. Cuando abrí la puerta de mi departamento, mi teléfono sonó. Era un mensaje extraño, firmado con mi propio nombre. Pensé que era una broma de mis amigos, pero el contenido me heló la sangre. Hablaba de mis miedos, de cosas que solo yo sabía. Los días pasaron, y los mensajes continuaron. Cada vez que recibía uno, mi corazón latía rápido. ¿Por qué no le has hablado a nadie sobre tu miedo a la oscuridad? No puedes escapar de tu pasado. Me sentía angustiada y nerviosa. Cada rincón del edificio me pareció más amenazante. Investigaba los pasillos con cuidado, revisando cada sombra. Una mañana, encontré una fotografía antigua en el suelo. Era de un grupo de personas en un parque. No reconocía a nadie, pero sus miradas me parecieron escalofriantes. Más tarde, vi un libro extraño en el pasillo. Tenía una dedicatoria que decía: para quienes buscan el final de su sufrimiento. No sabía si alguien se estaba burlando de mí, o si todo esto era una macabra realidad. Con el tiempo, comencé a notar que varios residentes simplemente habían desaparecido. Lo comenté con mi vecino, pero solo me respondió con una mirada vacía. Estaba asustada. Me daba cuenta de que el edificio se transformaba en un laberinto. Las sombras parecían alargarse. Cada día era una lucha, pero yo seguía pensando que era solo mi imaginación. Una noche, cuando regresaba de comprar algo, vi a una figura en el final del pasillo. Era él, el hombre de la cita. Estaba parado, mirándome. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Sentí que el aire se volvía más frío. Me temblaron las manos. Cuando intenté escapar, empecé a escuchar un susurro que decía mi nombre. Esa sensación de peligro se intensificó. Corrí hasta mi departamento. Mi mente estaba llena de preguntas, pero ya no sabía si estas eran reales o solo mi desesperación. Me encerré con la esperanza de que todo esto cesara. Esa noche, el silencio en mi apartamento se volvió abrumador. Escuché cosas afuera, como si alguien caminara, como si un pacto oscuro se estuviera formando a mi alrededor. Estaba atrapada en un juego que no comprendía. Miré por la ventana esperando ver algo que me diera respuestas, pero todo estaba oscuro, solo sombras. De repente, alguien golpeó la puerta. Mi corazón se detuvo. ¿Sería él o alguien más? Sabía en el fondo de mi mente que esta historia apenas comenzaba, y el verdadero terror estaba a punto de revelarse. Capítulo 2. El golpe en la puerta resonó como un eco en mi mente. Estaba paralizada, mis pies no respondían. Pensé en abrir, pero el terror me inundó. ¿Era él o alguien peor? La habitación se sentía más pequeña, como si las paredes se acercaran poco a poco. ¿Estás ahí?, dijo una voz profunda desde el otro lado. No era la voz del hombre de la cita. Era un tono familiar, pero no sabía de dónde venía. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién eres?, respondí temblando. El silencio hizo eco durante unos segundos. Soy un amigo, solo quiero ayudarte. Esa simple afirmación me hizo querer gritar, pero me quedé callada. Decidí no abrir. ¿Ayudarme de qué manera?, pensé. En mi mente, eso solo significaba más problemas. Los susurros de antes regresaron, esta vez más bajos, como si las sombras en el pasillo estuvieran conspirando contra mí. Decidí que no podía quedarme ahí. Tomé mi teléfono y, con la esperanza de que algún sentido común volviera a mí, salí al pasillo.
El aire frío me golpeó y los ruidos se intensificaron. Cada paso resonaba y me hacía desear dar marcha atrás, pero sabía que eso no ayudaría. Mientras avanzaba por el pasillo, me di cuenta de que las luces parpadeaban. Miré hacia atrás, pero la sombra anterior había desaparecido. Sin embargo, había algo más. Una puerta que nunca había notado antes se encontraba entreabierta. El impulso de mirar me llamó. Me acerqué lentamente y, al asomarme, vi que era una habitación que estaba completamente vacía, salvo por una silla desvencijada en el medio. Sin pensarlo 2 veces, entré. Era ese el lugar donde se formaban los pactos que había sentido. Mi corazón latía con fuerza, y cada parpadeo de la luz amplificaba mi miedo. En una esquina, una pequeña mesa tenía un cuaderno abierto. Me acerqué, temerosa de lo que pudiera encontrar. Las páginas estaban llenas de garabatos inconexos, algunas palabras me resultaban familiares. Sufrimiento, guardar silencio, nunca escapar. Cada palabra se sentía más pesada que la anterior. Mi estómago se encogió. Allí estaba la verdad que temía. Pero había algo más. Escribí en la parte inferior de una de las páginas. ¿Qué es esto? Justo en ese momento, algo se movió detrás de mí. Me volví rápidamente. Era el hombre de la cita. Su mirada era intensa, casi hipnótica. ¿Por qué viniste aquí?, preguntó, pero no sonaba preocupado. La luz parpadeó de nuevo iluminando su rostro y revelando una expresividad inquietante. No deberías haber mirado. Fruncí el ceño sin saber cómo responder. La habitación se llenó de una extraña tensión. Algo no estaba bien. Entonces me di cuenta de que las sombras en la pared parecían moverse como si estuvieran vivas, arrastrándose hacia mí. Con un impulso, corrí hacia la puerta. Al abrirla, encontré el pasillo vacío. Pero el susurro volvió, sonando más fuerte. Tú no puedes escapar. Cerré la puerta detrás de mí con un golpe y el sonido reverberó. El hombre no me siguió. Esa sola decisión me llevó a sentir un vacío aún más profundo. No sabía si había tomado la decisión correcta, pero sabía que algo se estaba acercando. Sin embargo, antes de poder reaccionar totalmente, vi algo extraño en la pared del pasillo. Un símbolo, un círculo con líneas extrañas trazadas en su interior. Era como una invitación, y a la vez, una advertencia. No sabía qué era, pero me sentí impulsada a acercarme. Aquel edificio, mi hogar, se estaba transformando en una trampa. Pero ¿qué significaba aquella marca? Y lo más importante, ¿quién estaba detrás de todo esto? Mientras las sombras parecían alargarse a mi alrededor, sentí que el verdadero juego acababa de empezar. Capítulo 3. No pude apartar la vista del símbolo en la pared, un escrutinio del que no podía escapar. Se sentía como un imán, atrayendo mis dudas y mis miedos. Con cada segundo que pasaba, el susurro se intensificaba, como si las sombras alrededor de mí estuvieran alimentándose de mi incertidumbre. A medida que me acerqué, noté que el círculo estaba delineado con una precisión aterradora, como si alguien hubiera puesto mucho cuidado en trazarlo. Sus líneas se entrecruzaban de una manera que provocaba un escalofrío en mi piel. Era un simple diseño, pero en aquel momento me sentí pequeña, indefensa ante lo que significaba. ¿Qué estás haciendo? La voz del hombre de la cita rompió el silencio. Me giré bruscamente. Él estaba más cerca de lo que esperaba. Su figura se recortaba contra la tenue luz del pasillo. ¿Qué es esto?, le pregunté. Mi voz temblaba. ¿Por qué está aquí? Él sonrió, un gesto que no parecía amable. Es un recordatorio para aquellos que cruzan la línea. ¿Qué línea?, me atreví a preguntar ya sin aliento. El pánico comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Esa línea que une la realidad con lo que hay más allá. Respondió,
acercándose un poco más. Pude ver más detalles en su rostro. Las sombras disimulaban lo que había detrás de su mirada. No todos están listos para entenderlo. Algunos misterios deben permanecer en la oscuridad. Mi instinto de sobrevivencia se activó. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, dando un paso hacia atrás. Solo quiero ayudarte, repitió, pero esta vez su voz era más suave, casi convincente. Tú tienes algo que ellos buscan. Eres parte de su juego, y si no actúas a tiempo, podrías perderte para siempre. ¿Perderme? Esa palabra resonó en mi mente mientras luchaba por contener la angustia. ¿Quiénes son ellos? Él hizo un gesto vago hacia el pasillo. Las sombras que habitan este lugar. Las que susurran en la oscuridad. Ellas saben más de ti de lo que imaginas. Un escalofrío me recorrió. Las sombras ya no eran solo un fenómeno, eran entidades que querían algo de mí. La idea de ser la protagonista de un juego en el que no elegí participar era aterradora. ¿Qué debo hacer?, dije, sintiéndome atrapada en un laberinto del que no podía salir. Primero, debes enfrentarte a tus miedos. Esto no terminará hasta que lo hagas, dijo, retrocediendo un poco. Tienes que comprender el símbolo, entender su poder. De repente, el sonido del susurro se volvió ensordecedor. Las paredes comenzaron a vibrar, y el aire se volvió denso. «No», grité abrumada por el caos. «Ellos vienen», dijo el hombre. Su rostro se había vuelto grave. «Tienes que decidir. ¿Vas a quedarte ahí y dejar que te traguen? ¿O vas a buscar la verdad y luchar?» Un giro repentino me hizo mirar hacia la puerta al final del pasillo. No sabía lo que había ahí, pero era mi única opción. Sin pensar más, di un paso decidido hacia la salida. Todo dependía de mí ahora. Tan pronto como giré el pomo, las sombras comenzaron a gesticular frenéticamente. Sentí su frialdad cerca de mi piel. Corrí, sintiendo que la oscuridad me perseguía. Al abrir la puerta me encontré en una habitación distinta, una que no reconocía. Y en el centro, una figura aguardaba, envuelta en una neblina oscura. Tenía ojos que brillaban con intensidad. «Bienvenida», susurró con un tono que me heló la sangre. «Has llegado a donde termina la luz. ¿Estás lista para conocer tu destino?» Sin poder responder, supe que acababa de entrar a otro nivel del horror. Capítulo 4. La figura frente a mí se movía lentamente, como si la neblina oscura que la envolvía se manifestara a su alrededor. Sus ojos brillaban con una intensidad que parecía traspasar la oscuridad. Por un momento, el miedo casi me había paralizado, pero en el fondo, una chispa de desafío comenzó a arder. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz aún temblando. «Soy quien guarda las puertas de este lugar», respondió la figura con una voz suave, casi hipnótica. «He estado esperando tu llegada». Mis nervios se agitaron. ¿Esperando qué? ¿Qué quieres de mí? Tu presencia aquí no es por accidente, continuó, moviéndose algo más cerca. Llegaste a este umbral por una razón. Aún no la comprendes del todo, pero pronto lo sabrás. ¿Qué razón? La necesidad de respuestas era abrumadora. Con un gesto la figura indicó hacia el símbolo en la pared. Ese es solo el comienzo. Quizás algo te lo explique. Al instante, la neblina se disipó un poco, revelando un objeto extraño a su lado. Un libro antiguo, con hojas amarillentas y cubiertas de un material similar al cuero. Lo recogió. Lo abrió lentamente y comenzó a pasar las páginas con dedos delicados. Este libro contiene historias de aquellos que han cruzado la línea antes que tú. Historias de pérdidas y sacrificios, de sombras y luz. Historias que denotan el significado de este símbolo y la verdad que encierran. ¿Y qué tengo que ver yo con eso?, pregunté, comenzando a sentir que la realidad se desvanecía lentamente.
Las sombras parecían susurrar de nuevo, confundiendo mis pensamientos. Eres parte de una historia más grande de lo que imaginas. Alguien quiere que estés en este lugar. Alguien que trae consigo oscuridad. No, no puede ser, murmuré, recordando las palabras del hombre del pasillo. Debes ser más fuerte de lo que has sido, dijo, cerrando el libro. Tu valor será lo que determine el resultado de esta historia. Pero hay algo más que debes entender. Antes de que pudiera interrogarla más, una risa resonó a mis espaldas. Miré bruscamente por encima del hombro y vi al hombre que me había llevado hasta aquí, el de la cita. Su rostro era una mueca de alegría siniestra. «Pensaste que escapar era la solución, ¿verdad?», dijo su voz llena de burla. «Pero no hay salida, solo más preguntas, más sufrimiento. El terror se apodera de mí nuevamente. ¿Por qué me haces esto? Porque, querida, eres un peón en este juego y no puedes dejar de jugar», respondió, acercándose a la figura que aún permanecía inmóvil. «Tu destino ya está sellado, solo te queda elegir cómo enfrentarlo». Sentí que el pánico me invadía, pero una parte de mí luchaba por mantener la calma. La figura oscura miró al hombre, luego a mí. «No te preocupes, aquí hay más en juego que solo tu vida. Hay un secreto que cambiará todo si decides desvelarlo». Los ojos del hombre brillaron con desdén. ¿Un secreto? Eso suena intrigante, pero te advierto, el conocimiento acarrea un alto precio. ¿Qué precio?, cuestioné, sin poder apartar la mirada de la figura, ansiosa por entender. «Eso depende de ti», contestó. «La pregunta es, ¿estás dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad?» Todo mi ser parecía gritarme que tenía que huir, que debía encontrar una salida. Pero allí, atrapada entre la risa burlona del hombre y los ojos brillantes de la figura, supe que esta no era solo una decisión sobre mi vida. Era el comienzo de un dilema que cambiaría todo lo que conocía. Y justo antes de que pudiera pensar en una respuesta, las luces comenzaron a parpadear, y la habitación se oscureció una vez más. Capítulo 5. Las luces titilaron, y en medio de la oscuridad sentí cómo mi corazón se aceleraba. Era como si todo en mi interior gritara que debía escapar, pero las sombras parecían cerrarse a mi alrededor, atrapándome. La figura frente a mí no se movió, su mirada posada en mí con una intensidad que parecía penetrar en mi alma. «¿Qué sucederá si decido enfrentar la verdad?», pregunté, aún temblando. «Entonces, el velo se levantará», respondió. Su voz era casi un susurro, pero resonaba en el aire como un eco. «Y descubrirás la conexión que te une a este lugar y a aquellos que te rodean». El hombre detrás de mí se rió de nuevo, como si hubiera escuchado lo que dije. «¿Por qué te atormentas con preguntas, pequeña? La verdad es un regalo que puede despojarte de lo poco que te queda». Su tono era burlón, pero había un trasfondo de enfado, una rabia contenida que temía desatar. «No estoy aquí para jugar tus juegos», le respondí, sintiendo cómo el miedo se convertía lentamente en determinación. «Si tengo que arriesgarlo todo, será en mis propios términos». La figura se acercó un paso más, dejando que la neblina que la rodeaba se disipara. «Entonces debes prepararte. No habrá vuelta atrás. La verdad sobre lo que ha sucedido aquí y lo que está por venir será más complicada de lo que imaginas». «Dilo ya», le exigí, incapaz de contener mi ansiedad. «¿Qué es eso que me une a este lugar? Esto no es solo un sitio, es un cruce de caminos», dijo, gesticulando hacia las sombras. «Aquí convergen los destinos de aquellos que se atreven a desafiar la oscuridad. Los hilos de tu vida y la vida de otros están entrelazados de maneras que no comprendes. El libro contiene partes de tu historia. Si te atreves a abrirlo, los secretos ocultos saldrán a la luz». De pronto, la risa del hombre se desvaneció. La habitación pareció quedarse en silencio absoluto,
como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Aquella repentina calma me sorprendió. De verdad estaba tan cerca de descubrirlo todo. Si abro el libro, ¿qué riesgos corro?, pregunté, sintiendo que el nudo en mi estómago crecía. Conocerás a los que se cruzaron en tu camino y que, a su vez, han tenido un impacto en tu vida, respondió la figura. Algunas conexiones son más profundas de lo que crees. El precio es alto, pero la opción es tuya. No lo necesito, negué, aún sintiendo cómo mi mente luchaba entre la curiosidad y el miedo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? El hombre soltó una carcajada estruendosa que resonó en la oscuridad. Oh, pequeña, eso es lo más irónico. No eres quien debería preguntar eso. Estás en un lugar donde el peor de los destinos ya ha comenzado a dibujarse. El conocimiento puede ser tu salvación o tu perdición. Sentí un escalofrío al pronunciar aquellas palabras. La figura a mi lado insistió. La decisión es tuya. Abre el libro y deja que las sombras de tu pasado te guíen. Solo así podrás enfrentarte a lo que te espera. Me quedé ahí, en el umbral de lo desconocido, sintiendo el poder de esas palabras antes de que una risa siniestra rompiera la tensión. El hombre sonrió. Es hora de que elijas, pero recuerda, no habrá retorno. La verdad exige tu alma. Fue entonces cuando, sin pensarlo 2 veces, di un paso hacia adelante. La decisión había sido tomada. Muéstrame el libro, ordené. Quiero saberlo todo. Las sombras comenzaron a danzar y el aire se volvió denso. La habitación pareció colapsar alrededor de mí, justo cuando la figura levantaba el libro. Las páginas se abrieron y con un susurro melódico, la luz emergió de su interior, iluminando las sombras y revelando lo que estaba oculto. Miré con asombro, y allí, justo en la primera página, vi un nombre, el mío. Fue entonces cuando supe que este era solo el comienzo de lo que estaba por llegar. Capítulo 6. La luz del libro brillaba en mis ojos, casi cegándome. La sensación de calor y miedo se entrelazaban en mi pecho. La primera página estaba llena de palabras y símbolos que danzaban en un lenguaje que no podía entender. Mis manos temblaban al pensar en lo que eso significaba. Sin embargo, algo dentro de mí anhelaba desentrañar el misterio. ¿Qué significa esto?, le pregunté a la figura que seguía observándome con una mezcla de interés y desaprobación. Es tu historia, dijo con seriedad, moviendo su mano por encima del libro. Tienes el poder de leerla, pero recuerda, algunas verdades son más difíciles de aceptar que otras. Tomé una respiración profunda y, con un gesto decidido, giré la página. Las palabras parecieron cobrar vida. Vi imágenes de momentos que ya había vivido, un viaje de verano con mi familia, risas entre amigos, pero también sombras que acechaban en cada esquina de esos recuerdos. Una sensación de inquietud me invadió. Sabía que había más en juego aquí. Incluso los buenos recuerdos tienen sus secretos. La figura se acercó más, llenando el vacío que había entre nosotros. ¿Estás lista para ver lo que está escondido en lo profundo de ti? Asentí, aunque el pánico se aferraba a mí. Pasé a la siguiente página, y esta vez las imágenes tomaron un giro oscuro. Vi rostros de personas que conocía, amigos y familiares, pero sus sonrisas se distorsionaron en muecas de angustia. Sentía que me estaban gritando desde el arrullo de la oscuridad. ¿Qué significa esto?, pregunté, mi voz temblando. Te estás acercando a la verdad sobre ti misma y sobre ellos, replicó el hombre, justo cuando una figura familiar apareció entre las sombras de la página. Pronto conocerás a uno que cambió tu vida de maneras que nunca imaginaste. Mi corazón se detuvo. ¿Quién era? ¿Era una advertencia o una promesa? Retrocedí un paso, hipnotizada y asustada a la vez.
Las imágenes comenzaron a cobrar más claridad, y entonces lo vi. El rostro de un antiguo amigo, Marco, quien había desaparecido años atrás. Sentí una punzada en el estómago. El pasado nunca se ha ido, continuó la figura. Esa es la primera lección que debes aprender. Marco no solo fue un amigo, él fue una parte fundamental de tu viaje. Pero, pregunté, sumida en mi confusión, ¿qué tuvo que ver con esto? Le diste tu confianza, y en su ausencia, la oscuridad floreció en ti, dijo. Ahora, si quieres entender el porqué, debes enfrentarte a las sombras que él dejó atrás. Las imágenes comenzaron a desdibujarse, y un frío intenso envolvió la habitación. Al mirar hacia atrás, el hombre que había estado riendo había desaparecido. La neblina llenó el espacio, y la luz del libro se había vuelto tenue. Sentí que el aire se volvía pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. Debo salir de aquí, murmuré para mí misma, pero las palabras me sonaron vacías. Comencé a retroceder, sabiendo que debía enfrentar lo que había comenzado. La luz del libro parecía ahora ser la única fuente de claridad en medio de la confusión. De repente, la figura de Marco apareció de nuevo, más clara que antes, pero solo en una esquina del libro. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y determinación, como si quisiera decirme algo urgente. Pero el tiempo se deslizaba como arena entre mis dedos. No puedes escapar del pasado. Escoge bien porque al final puede que no te guste la respuesta que encuentres. Susurró la voz del hombre, resonando en mis oídos mientras la luz del libro parpadeaba. Fue entonces cuando supe que no había marcha atrás. Un grito interno, un impulso, me empujó a abrir la siguiente página. Lo que vi ahí cambió todo. Era un pacto. Pero no solo un pacto para mí, sino algo más oscuro, un acuerdo que podría comprometer a otros. No sabía qué hacer. La verdad ya no era un simple susurro, ahora era un grito. Sentí que el frío de la habitación me alcanzaba, y el tiempo, que parecía inestable, se volvió crítico. ¿Podría manejar la verdad de ese pacto? ¿Me atrevería a descubrir su significado? Y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un estruendo resonó a mi espalda y las sombras comenzaron a tomar forma. El peligro estaba cada vez más cerca. Capítulo 7. El ruido llenó la habitación con un eco que reverberaba en mis huesos. Las sombras que antes eran solo contornos oscuros comenzaron a dar forma a figuras inquietantes. Mi corazón latía con fuerza, y traté de dar un paso atrás, pero no había nada detrás de mí, solo el abismo que se abría a medida que me acercaba a la verdad. Marco, murmuré, tratando de aferrarme a su imagen. Quería que él me guiara, que me dijera qué hacer, pero solo había un vacío. La figura del hombre había desaparecido, y yo estaba sola frente a las sombras que empezaban a rodearme. Sentía que el aire se hacía cada vez más denso, como si algo espeso me aplastara. Las figuras en la oscuridad se retorcían y cambiaban, como si estuvieran debatiéndose entre revelar su forma real o seguir ocultas. Me concentré en el libro, en la luz tenue que aún emanaba de sus páginas. Ahí podía ver fragmentos del pacto que había descubierto. Las palabras eran confusas, mezcladas con símbolos que se retorcían en un lenguaje que me era ajeno. Sin embargo, había una sensación de urgencia que me empujaba hacia adelante. ¿Qué es esto?, pregunté en voz alta, esperando que alguien o algo respondiera. Las sombras hicieron una pausa, como si mi pregunta resonara en su interior. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La imagen del rostro de Marco volvió a aparecer, pero esta vez se veía más angustiado. Debes saber que hay cosas que no entiendes, cosas que han quedado ocultas durante demasiado tiempo, dijo, su voz sonando como un eco distante. El pacto no es solo sobre ti, afecta a todos los que amas. ¿De qué estás hablando?,
grité, sintiendo la desesperación aumentar. «Dímelo ya». Las sombras comenzaron a avanzar de nuevo, y me di cuenta de que no podía quedarme ahí para siempre. Con decisión, giré la página del libro. Una ráfaga de luz iluminó el espacio, momentáneamente ahuyentando a las sombras. En la nueva página vi más imágenes. Escenas de risas y alegría, momentos compartidos con mis amigos, pero también vislumbres de un futuro oscuro, como si todos estuvieran atrapados en una telaraña de secretos. ¿Es esto lo que va a pasar?, pregunté entre lágrimas. ¿Este es el futuro que les espera a ellos? Sabía que debía actuar antes de que la oscuridad les alcanzara. «Esa es la pregunta que debes responder», respondió Marco desde las sombras. «Tienes el poder de cambiarlo, pero el cambio viene con un precio». De repente, las sombras se detuvieron. Había una figura en el centro, más imponente que las demás. Era como un reflejo distorsionado de mí misma. «¿Qué precio?», pregunté, sintiendo cómo el miedo me empujaba a retroceder. «Tu verdad puede liberar a otros, pero también podría destruirte a ti», dijo la figura, su voz resonando con una mezcla de poder y peligro. Sentí una punzada de reconocimiento en mis entrañas. Era como mirarme en un espejo oscuro que revelaba mis propios miedos. Un fuerte estruendo sacudió el suelo. Las sombras retrocedieron momentáneamente, pero eso no detuvo la presión que sentía crecer dentro de mí. Tenía que tomar una decisión. Seguiría adelante y descubriría la verdad detrás del pacto, arriesgando todo lo que amaba, o me rendiría y permitiría que las sombras tomaran el control, condenando a quienes más quería. Un escalofrío me recorrió mientras la figura en el espejo sonreía, con una oscuridad en sus ojos que jamás había visto. Fue entonces cuando supe que el momento decisivo se acercaba. Sin más tiempo que perder, apreté los labios y pasé a la siguiente página del libro, sintiendo que el destino de todos estaba por revelarse. Capítulo 8. El momento se congeló. Pasé la página y el mundo a mi alrededor dejó de girar. Las sombras, antes inquietas, se congelaron en su lugar, y la luz del libro me envolvió en un resplandor que parecía surgir de lo más profundo de mi ser. Era como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que sucedería a continuación. Las palabras sobre la nueva página comenzaron a formarse como una historia, una narrativa que parecía llamarme desde un rincón oculto de mi mente. Leí en voz baja, tratando de asimilar el significado que estas nuevas líneas ofrecían. Había menciones de un sacrificio, de una elección formidable que debía hacer. Y por encima de todo, un nombre: el Guardián. La confirmación de que había alguien, una figura, vinculada a la oscuridad que me rodeaba. «¿El Guardián?», murmuré, sintiendo que esa revelación resonaba dentro de mí. ¿Quién es él? Sentía que debía entenderlo para desentrañar el misterio. Las sombras empezaron a moverse nuevamente, como si ese nombre hubiera desencadenado un efecto. La figura reflejada en mi espejo oscuro se acercó más y más, como un eco de mí misma, pero estaba cubierta por una marea de oscuridad que parecía alimentarse de mis temores. «El Guardián es quien mantiene el equilibrio», susurró, y entonces las sombras comenzaron a susurrar entre ellas, llenando la habitación con una cacofonía de miedos ocultos. «¿Qué equilibrio? ¿De qué estás hablando?», grité, mientras las sombras se dividían. Parte de ellas retrocedieron, pero otra parte se lanzó hacia mí, como si quisieran atraparme en su abrazo gélido. «De la vida y la muerte, de la luz y la oscuridad», respondió la figura reflejada, su voz adquiriendo un tono más claro. «El Guardián es la resolución de todas las decisiones, una fuerza de naturaleza que posee el poder de destruir pero también de restaurar». El libro brilló intensamente en mis manos y sentí que una visión se formaba frente a mí.
Era un laberinto oscuro, con puertas selladas que llevaban a una verdad que aún no conocía. Pasé la vista por la habitación y vi mi propia angustia reflejada en los rostros de mis amigos. No podía dejar que ese futuro se hiciera realidad. La culpa y el miedo rodeaban a cada uno, un eco de lo que estaba a punto de perder. Necesito saber cómo detener esto, dije, desbordando de determinación. ¿Cómo puedo enfrentar al guardián? La figura en el espejo sonrió, y por un instante, vi destellos de esperanza en su expresión. El guardián está en ti. Debes enfrentar lo que temes, buscar la verdad que te esconde un pacto y, más importante aún, ser valiente. El precio que mencioné no es necesariamente tu vida, sino una parte de ti que deberás sacrificar para liberarte a ti y a los demás. Sentí que la presión en mi pecho aumentaba. La decisión se presentó con más claridad que nunca. Tengo que enfrentar al guardián y romper el ciclo, pensé, mientras el peso de ese importante destino me caía como una losa. Pero justo cuando tenía la resolución de seguir adelante, el libro se cerró de golpe y un grito resonó a través de la habitación. Una nueva figura emergió de la oscuridad, con ojos que ardían como brasas. No puedes simplemente deshacerte de lo que ya pertenece a mí. Me quedé paralizada. Sabía que enfrentaba algo mucho más grande, un peligro que no solo amenazaba mi vida, sino la de todos. La figura avanzó, su sombra extendiéndose hacia mí como un manto de terror. «¿Qué harás ahora?», murmuró, desafiándome a elegir entre la verdad y el sacrificio total. Capítulo 9. El aire cargado de tensión me rodeó como una niebla espesa. Miré a la figura que se acercaba, sintiendo el frío recorriendo mi espalda. Sus ojos, rojos y ardientes, reflejaban una furia contenida que me hizo temblar. No solo era una sombra más. Esta presencia tenía un propósito y una historia. «No puedes seguir escondiéndote», dijo, su voz resonando en cada rincón de la habitación. «El guardián está en ti, y ese poder que tienes no será suficiente sin un costo». Las palabras latían en mi mente. ¿Qué parte de mí estaba dispuesta a sacrificar? La posibilidad de estar atrapada en un ciclo interminable me aterraba. En lugar de dar un paso atrás, sentí la determinación brotando desde el fondo de mi ser. No podía permitir que este ser me arrastrara hacia la oscuridad. «¿Qué quieres?», logré preguntar, a pesar del nudo en mi garganta. «Quiero que te entregues. Permite que el guardián tome lo que le corresponde». Las sombras parecieron reírse. Un eco aterrador que reverberó en las paredes de mi habitación. Era como si cada sombra estuviera ansiosa por devorar mi voluntad. Pensé en mis amigos, en todo lo que había sacrificado para protegerlos y en lo que perdería si no hacía frente a esto. «No voy a permitir que eso pase», grité, mis palabras resonando con fuerza. «Voy a enfrentar al guardián y voy a romper este ciclo». La figura sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Te crees valiente, pero el miedo está diseñado para romperte. El sacrificio no es solo un acto físico, también es una decisión emocional. ¿Qué tan lejos estarías dispuesta a llegar?». Una serie de posibilidades me inundé. Recordé los rostros de mis amigos, cada uno de ellos atrapado en sus propias sombras. De pronto, me di cuenta de que ellos también eran parte de este pacto. Un hilo del que no podía deshacerme sin afectar a los demás. Si el guardián está en mí, yo soy quien debe decidir. El desafío me dio un nuevo impulso. Recogí toda mi energía y decidí no permitir que esta sombra se apoderara de mí sin luchar. «No, tú no tienes control sobre mí». En ese momento, la figura dejó escapar una risa profunda, un sonido lleno de desdén. «Aún no has comprendido la magnitud de lo que dices. La decisión será rápida y dolorosa, pero elegir la valentía también tiene su precio». Y justo cuando pensé que podía sentir una grieta en su confianza, el ambiente se oscureció aún más. Un torbellino de sombras se arremolinaba a nuestro alrededor.
La atmósfera vibraba, y el muro de realidad parecía desvanecerse. Bastaba con un parpadeo para que la línea entre lo real y lo ilusorio se desdibujara. Las puertas del laberinto que había visto en mi visión comenzaron a aparecer alrededor de mí, como si respondieran a mi determinación. Tienes que elegir ahora, o te quedarás atrapada en esta oscuridad para siempre. Sentí que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Me quedaría ahí paralizada, o me atrevería a cruzar el umbral hacia la esquina que la oscuridad había tratado de ocultar. Miré tras de mí. Vi a mis amigos esperando una respuesta que podría decidir su destino. Sin pensar más, di un paso al frente. Estoy lista. Ese instante, cargado de incertidumbre y valor, marcó el comienzo de un nuevo capítulo. Las sombras comenzaron a temblar y su risa se convirtió en gritos de desconcierto. «No puede ser», retumbó mientras me lanzaba hacia la puerta más cercana, lista para enfrentar al guardián y descubrir qué significaba realmente el sacrificio. Pero lo que encontré al cruzar el umbral no era lo que esperaba. Las luces titilaban a mi alrededor mientras cruzaba el umbral, y antes de que pudiera procesar lo que me rodeaba, me encontré en una habitación completamente diferente. Las paredes estaban cubiertas de espejos, cada uno reflejando diferentes versiones de mí misma. Feliz, triste, asustada y desafiante. Cada imagen miraba a los ojos de la otra, como si estuvieran observando la encrucijada en la que me encontraba. «Has llegado al corazón de tus miedos», dijo una voz grave que resonó en la habitación. La figura oscura del guardián se manifestó lentamente en el centro, apareciendo entre las sombras de los espejos. «Aquí es donde debes elegir, donde sacrificarás algo para avanzar o quedarás atrapada para siempre». Mis pensamientos corrían a 1000 por hora. Sabía que este era el momento culminante, el punto en el que debía enfrentar no solo al guardián, sino también mis propios demonios. Las figuras reflejadas comenzaron a desvanecerse y sustituirse por recuerdos que creía perdidos. Vi a mis amigos, a Marco, sonriendo, pero sus rostros pronto se oscurecieron por miradas de decepción y miedo. «¿Qué estás dispuesto a perder?», preguntó el guardián, su voz vibrando con cada palabra. «La verdad no es un regalo, sino el pago por el sacrificio». Tomé un profundo respiro. Si significa salvarlos, estoy dispuesta a arriesgarme. Las palabras salieron de mi boca con firmeza, aunque un nuevo terror se agarró de mi corazón. No sabía qué podría suceder si tomaba esta decisión, pero si había esperanza de liberación, debía intentarlo. El guardián sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. «No todos los sacrificios se ven igual. A veces, renunciar a una parte de ti es más doloroso que perder algo físico». La oscuridad se arremolinó a su alrededor, como si estuviera absorbiendo mis temores y revelando aquellas partes ocultas que había guardado en las sombras. «¿Qué debo hacer para romper el ciclo?», pregunté, más decidida que nunca. «¿Cómo puedo enfrentar mis miedos sin perderme a mí misma en el proceso?». «Tu respuesta está en tu verdad», respondió el guardián, y con un movimiento de mano, una puerta se abrió en uno de los espejos, revelando más sombras. «Adéntrate y enfrenta lo que has dejado atrás. Pero ten cuidado, no todas las sombras están listas para ser traídas a la luz». Sin pensarlo 2 veces, me lancé hacia el espejo. La sensación de frío se apoderó de mí mientras era absorbida por la oscuridad. El aire se volvió denso, y el ruido de mis propios latidos resonó en mis oídos. Al salir del otro lado, encontré un espacio nebuloso. Allí estaba de nuevo Marco, su rostro aún distorsionado, pero esta vez sonreía con tristeza. «Este es tu momento, solo tú puedes decidir». Sus palabras me llenaron de una profunda melancolía.
Antes de que pudiera responder, se desvaneció y a su alrededor vi una imagen de un viejo pote que solíamos usar cuando éramos niños. La conexión entre mi pasado y presente se hizo clara. El sudor escurría por mi frente al comprender que necesitaba enfrentar no solo al guardián, sino también los recuerdos de aquellos momentos que habían construido mis temores, la soledad, la pérdida y la culpa. ¿Estaba dispuesta a enfrentar esto? Mientras avanzaba en el espacio en penumbra, algo en mi corazón cambió. Recordé todo lo que había vivido, las decisiones que tomé y las que desearía haber tomado. La voz de Marco resonaba en mi mente. La verdad puede doler, pero también puede liberar. Cuando finalmente los ecos de mis recuerdos comenzaron a influir en mí, el guardián apareció de nuevo. ¿Listo para enfrentarte a tu verdad? Esta vez sonreía y su forma se tornaba menos amenazante. Recuerda, lo que está oculto debe ser revelado, y sólo así podrás romper el ciclo. Me encontraba en una esquina de la habitación, con la visión de mis amigos atrapados en un ciclo de sufrimiento. Debía decidir. Empujando el miedo hacia un lado, me acerqué al guardián. Voy a enfrentar mis miedos y liberar el pasado, porque creo que puedo cambiar el futuro de todas esas personas. Era el momento decisivo. Sabía que mi elección sería dolorosa, pero no estaba dispuesta a dejar que la oscuridad me definiera. Voy a sacrificar lo que sea necesario para salvar a quienes amo. Con esa decisión el tiempo pareció detenerse. Las sombras encarnadas se agitaron en un torbellino de confusión y el guardián extendió su mano hacia mí, como un puente hacia mi futuro. Entonces prepárate para lo que está por venir. Dejé que la luz me envolviera, disolviendo las sombras, y aunque sabía que los sacrificios que había mencionado no serían fáciles, estaba lista para enfrentar lo que sea que viniera. A medida que la luz crecía, percibí un eco de esperanza, el eco de lo que podría ser. Sin embargo, la pregunta permanecía en el aire. Al final, ¿quién sería la que emergiera de todo esto? ¿Sería capaz de reconciliarme con mi pasado, o solo abriría las puertas a más preguntas y más sufrimiento? Podía sentir que mi historia estaría entrelazada con la de muchos más, y las sombras nunca desaparecerían por completo. Pero quizás eso era suficiente.